para Jesús. Está basado en Romanos 14:8. Ahorita vamos a seguir reforzando esta visión y una visión, un énfasis muy especial para nosotros como Amistad Vida Yanga y como Amistad Vida Cuitláhuac. No porque haya un tema de división o esa situación, no, sino porque necesitamos crecer en la unidad porque vamos a tener crecimiento. Es algo que vamos sí o sí a tener, estamos haciendo cosas diferentes, estamos reorganizando todo esto y ya se está viendo. Yo les prometí después del 18, después del Congreso, empezar a hacer algunas modificaciones. Y muy curioso, dos personas la semana pasada, después de ciertas situaciones y sucesos que hubo ahí dentro de lo que es y fuera de lo que es la iglesia, que le doy gracias a Dios por todo eso, porque Él nos va confirmando y nos va afirmando las cosas que estamos haciendo y eso nos confirma que vamos bien. Y hubo uno de ellos la primera que cuando me dijo es que, Señor, es que viene una poda. Y yo así de, ay, qué feo se escuchó esto, ¿ah? Y hasta sientes como feo, ¿no? Así rarito, dices, híjole, y más con el mensaje de hace 8 días, ¿verdad? No estaba enojado, estaba muy intenso, es que para poder abrazar una visión necesitas intensidad y eso es lo que se necesita. Y hablaba al respecto de esta parte de poder abrazar la visión. Y esta persona me dijo, Señor, pastor, perdón, viene un apoyo. Y dije, ay, no manches, o sea, pues no, híjole. Y luego 2, 3 días después, hubo otra persona así, me dice, pastor, estaba sirviendo en otro lado y me dice, pastor, Dios me habló y me dijo está podando. Y luego hay una tercera que me dijo, ¿se acuerda que en Yanga podaron un mango? Y en Yanga un mango se empezó a contaminar con un hongo como el de los, ¿cómo le llaman eso? Este, no, a contaminar con el que le ponen a los nacimientos, como tipo paz. Afuera había. Y don Toño Verdín, el papá de Juanito Verdín, el papá de Angie también, para que no se me ofenda Angie, me dijo, pastor, hay que podar ese árbol. Y había unos de la iglesia que decían, no, pastor, es que da mucha sombra, está muy padre, no hay que hacerlo. Entonces, eso también ahí me decía, es que ese árbol no da mucha sombra. Y sí, pero pobre árbol está ahí. Solamente una vez dio buen fruto y un mango bueno y todo el mundo le hizo feo, menos yo. Yo me acuerdo eso. Hasta el Diego me decía, esos mangos están re feos. Ya cuando los probó, dijo, ay, no, sí tiene razón. Le digo, de verdad. Pero hubo una situación ahí y ya dije, ¿qué hacemos? Y un día que le digo al don Toño, bien acelerado. ¿Sí conocen a Juanito Verdín cómo es de acelerado? Su papá es como 5 veces más. Y, y, a- y como le dije, pues sí, ahí cuando pueda lo hace. Yo dije, no lo va a hacer. Ni me avisó cuando ya lo iba a hacer. Pum, pum, pum. Y quitó todo. Y yo dije, híjole, si se ve feíto, a ver si resiste. Hoy está creciendo nuevamente, está sacando nuevas ramas, nuevas hojas, y ya. Y luego tenemos otro árbol de mango casi por la salida y por donde está el pozo. Y que le pasó lo mismo. Y ese sí daba mejores mangos. Y este año ni pelamos los mangos. Todos se pudrieron, pobre, estaba feo. Y se me acerca otra vez. ¿Quién cree? Don Toño. Pastor, hay que hacer lo mismo. Le dije, sí, hay que hacer lo mismo porque hay que rescatar ese árbol. ¿A qué voy con esto? La palabra que me dieron no fue una poda como de, ya váyanse, salgan. No, no, no. Es una poda en el corazón. Es algo que está sucediendo en la actitud de los corazones de todos los que estamos aquí. No hay ninguno que se pueda salvar. Y Dios lo que está haciendo con esta visión de vivir para Jesús en unidad es podar nuestro corazón. No es quitarlo, no es trasplantarlo y llevarlo, no, es podarlo, es quitar todo lo que está estorbando, lo que le impide crecer, lo que le impide dar buen fruto, todo. ¿Para qué? Para que vuelva a crecer y dé buen fruto. Y de eso se trata
siguiente serie y siguiente paso como iglesia. Porque tú y yo tenemos, créanme que hay áreas de mi vida que el Señor está, o ya puedo hoy, ahorita está otra vez sacando ahí, dije, wow, o sea, es eso. De momento la palabra es dura, pero cuando ya te pones en oración y le preguntas al Señor, dices, sí tienes razón, necesitamos sacar lo que nos está estorbando en el corazón. Y para eso necesitamos abrazar nuestra visión general como red, que es nuestro corazón es la gente y Jesús es es el mensaje. Y el énfasis de este año es vivir para Jesús y para nosotros en unidad. ¿Sale? En unidad. Hemos llevado 3 series que nos hablaron respecto al tema de la unidad, sin decir tanto la unidad. Hoy sí es la palabra clave para esta segunda temporada, para el cierre de este año. Y quiero decirte que vimos una conferencia que muy pocos tuvieron la oportunidad de escucharla, que fue en los miércoles, se dio Una Sola Casa. Esta serie nos enseñó que pertenecemos a una familia. Quiero decirte que esta es tu casa, es una familia. Ay, pues pa' familita que te avientas. Bueno, las de afuera están peores también. En serio, en verdad. O sea, no hay familia perfecta, hay conflictos, hay situaciones. Pero a diferencia de las de afuera es que la Biblia nos enseña que tenemos que confrontar, tenemos que dialogar y resolver nuestros asuntos. ¿Va? Y así es una familia. Y si somos una gran familia, entonces tenemos grandes problemas o grandes beneficios. Siempre es así. La segunda serie que vimos fue Una Casa para Todos. Esto ya preparaba como decir, ya sé que soy de una familia, pero todavía hay muchos que faltan, que vengan a la mesa, que vengan a esta mesa que está servida por parte del Señor y que vengan más personas. Y Dios ha estado respondiendo en eso. Y la tercera que ya nos habló como para la aplicación, mover. Una iglesia viva, una iglesia activa y una iglesia en movimiento. Nos enseñó que la iglesia existe para servir y alcanzar. Para poder servir y alcanzar. Esta fue la conferencia de la semana pasada. Ahí está en el WhatsApp, en los grupos. Si la quieres, al final acércate a mí ahí está Josué, ando por ahí. Para pedírsela, está en audio. Pensé que íbamos a grabar en video, no se pudo, pero ahorita vamos a estarlas grabando en audio. Porque, bueno, lo entendí que algunos estaban de vacaciones. Sí, es muy importante. Esta conferencia se llamó Ahora nos toca a nosotros, que es un tema de la aplicación. Es como un cierre de ya aprendí, ya escuché, ahora lo voy a llevar a la práctica. Testimonio. Y hoy comenzamos esa segunda parte, que luego dicen que las segundas partes son mejores, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte que se llama esta serie, que van a ser muchas semanas, Vivir para Jesús en unidad. Dile al de junto, vivir para Jesús en unidad. La conferencia del día de hoy se llama El centro de todo. El centro de todo. Para poder vivir en unidad, necesitamos entender cuál es el centro. ¿Quién es el que nos vaya? Es una persona. Ese es el centro de todo. Romanos 14, 7, 9 dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Así que tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y volvió a vivir para esto mismo, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún vive. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor. De una u otra le pertenecemos al Señor. ¿Vale? Y Él es el centro de todo. ¿Y quién es el Señor? Según la palabra, Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador.
Vivimos en una cultura donde el mensaje más repetitivo es: haz lo que te haga feliz, ¿sí? Tú, mira, mientras te haga feliz, te haga sentir bien, hazlo. Sigue tu corazón, vive para ti. Todo gira alrededor de uno, del yo, del ensimismado. Y no digo que esté mal, simplemente es que no puede ocupar ese primer lugar. Cuando tú pones eso en primer lugar, pierdes el contexto total. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te permite vivir esto que el mundo, las personas o nosotros mismos hablamos de una manera sobrenatural, diferente. Sin darnos cuenta, esa mentalidad puede infiltrarse también en la iglesia y que muchas veces pasa. Empezamos a preguntar: ¿me gustó la alabanza? Ay, como que hoy le faltó fuego, como que no estuvo tan padre. Me gustó la predicación. Hoy el pastor estuvo con, híjole, ¿para qué vine, no? Hace 8 días yo creo que muchos siguen. Híjole, andaba enojado, ¿no? No estaba enojado, estaba muy intenso por lo que Dios está mostrando y la verdad es que tiene que ver también con carácter. Me tomaron en cuenta, mira, ni me voltearon a ver, ni me saludaron, me tomaron en cuenta. Se hizo como yo quería y siempre es el yo. El yo ocupa el centro de todo. La unidad comienza a romperse. Cuando el yo comienza a ser primero, la unidad empieza a romperse. Cuando yo pienso en mí mismo nada más y no en los demás, eso es egoísmo. Dios a veces nos manda a pensar en nosotros mismos, pero cuando pensamos en nosotros mismos es para restauración, para sanar y porque te va a usar para los demás. Pero de ahí en fuera, el ensimismado es muy peligroso y nos desvirtúa del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero Pablo presenta una visión completamente distinta con lo que acabamos de ver ahí en Romanos 14:8. Él dice que el creyente ya no vive para sí mismo, sino vive para Cristo. Eso cambia, eso cambió, eso lo cambió todo y lo transformó. Cambia nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestra manera de servir. Durante los próximos meses estaremos hablando de vivir para Jesús en unidad. O sea, meses. Van a ser como 10 o 12 semanas aproximadamente. Entonces vamos a estar hablando sobre vivir para Jesús en unidad. Pero hoy necesitamos responder la siguiente pregunta. Quiero hacerte la siguiente pregunta antes de comenzar esta conferencia. Y dices, ¿apenas va a comenzar? Sí, apenas vamos a comenzar. ¿Quién ocupa el centro de tu vida? ¿Quién ocupa el centro de tu vida? ¿Qué es lo que está ocupando el centro de tu vida? Y te voy a dar la respuesta. Porque la unidad nunca será fuerte si Jesús no ocupa el primer lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar? La unidad no comienza cuando todos pensamos igual, comienza cuando todos ponemos a Jesús en el centro. No hay unidad, no existe tal unidad si Cristo no es el centro. Se pudiera ver como unidad, pareciera que fuera comunidad, caminaría como unidad, pero no es unidad. No es unidad. El centro de todo o de toda unidad es Cristo. Él fue el que vino a romper esa desunidad entre tú y el Padre a través de la cruz. El experto de la unidad es Jesús y necesitamos caminar en unidad. Quiero darte unos puntos que nos van a ayudar a entender el centro de todo. Vivir para Jesús significa dejar de vivir para mí mismo. Yo quiero, yo deseo, no es malo querer, no es malo desear, pero que no se vuelva tu prioridad. Fíjense que cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo que deseas, todo lo que quieres, y se vuelve en segundo lugar, casi la mayoría, no te puedo decir que todo, si es todo, para ti qué bendito eres o bendita eres, ¿verdad? Pero casi todo Dios lo empieza a suplir. O es más, o lo mejora, o hay cosas mucho mejor.
Romanos 14, 7, 8. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Así que tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Vivimos para Jesús. Pablo está hablando solamente no está hablando solamente de asistir a la iglesia o de venir a una reunión y escuchar. Está hablando del propósito de vida. Está hablando de un propósito que tú y yo tenemos, que es vivir para Él. Antes de conocer a Cristo, vivimos para nuestros propios deseos. Ahora vivimos para agradarle a Él. Ese es el propósito, vivir para agradarle a Él. Entonces tengo que ser así, sin moverme, ¿no? Como movia me muevo. No, no se trata de eso, sino que a tal cual eres, le pidas al Espíritu Santo que gobierne tu vida y con tus dones, tus talentos, tu carisma, tu falta de carisma, tu falta de dones, tu falta de todo, le agradas a Dios. Ese es el propósito, agradarle a Dios. No habla de una perfección absoluta, no, es de caminar sobre el perfecto, rendidos a Él y hacer lo que a Él le agrade. Ese es el propósito. Eso significa que nuestras decisiones ya no se toman preguntando ¿qué quiero yo? Sino ¿qué honra a Jesús? Cuando hago algo, esto honra a Jesús. A veces puede ser que digamos, pues pastor, pues no es tan malo. Pues no, pero todo lo bueno sin Dios no es suficiente. Todo lo bueno sin Dios no es suficiente. Por lo tanto, deja de ser bueno, porque lo bueno, el único bueno es Dios. Y es uno de los atributos que vamos a ver en la segunda parte del discipulado, que ya tenemos nuestras reuniones en jueves. Y creo que salió muy padre, muy bien y tienen la oportunidad para que muchos se vuelvan a integrar. La idea es que muchos se integren, porque vamos a tener más actividades enfocadas hacia afuera. Quiero darte un ejemplo aquí. Antes del encuentro con Cristo, Saulo vivía bajo sus propios ideales. Si tú conoces la historia de Pablo, Pablo mataba a cristianos. Pablo los perseguía, los encarcelaba, pero en su mente él creía que le estaba sirviendo y le estaba agradando a Dios. Cuando tiene este enfrentamiento, este encuentro, este confrontamiento con Jesús, donde le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿y tú quién eres? Soy el Señor, y lo reconoce. Y dice, dice, ¿por qué dices? Mira, no lo voy a leer textualmente, pero bueno, sí voy a leer un pedacito, pero te lo voy a decir como me imagino que Pablo va a decir, pero si estoy haciendo lo que te agrada, y Jesús dice, estás loco, me estás persiguiendo. Si persigues a uno de ellos, es como si me estuvieras matando a mí. Y entra un encuentro con él y dice, wow, o sea, estaba yo equivocado. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando en sí mismo. De hecho, la misma palabra, la Biblia nos enseña que tenía unas credenciales top, romano, judío, era maestro, era soldado, o sea, traía un chorro de licencias. Tenía autoridad, lo respetaban. Y en ese momento tiene un encuentro y hay un cambio. El encuentro cara a cara con Jesús transforma. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, cuando tú y yo permitimos abrir nuestro corazón al Cristo que murió en la cruz, hay una transformación en nuestra vida. Dice Hechos 9, de 3 al 6, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿qué misión? De poder acabar con los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, cayó al suelo y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que ya ahora sacaron una canción ahí de la IA, Saulo, Saulo, ¿sí la han escuchado? ¿Quién eres, Señor? Ahógalo. Preguntó Saulo, a la voz contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Jesús lo confronta, pero no lo deja en esa condición. Jesús cuando te confronta, cuando te hace trizas, cuando ya te diste cuenta que no puedes moverte a ningún lado, no te deja ahí. A lo mejor yo ahí los dejaría, ¿ah? O tú, alguien, como seres humanos a veces así somos, pero Jesús no lo hace. A veces se nos, ay, no me di cuenta que estabas ahí. Ah, ¿cómo de qué? A veces sí nos damos, ay, te caíste. Lleva como 3 días caídos ahí. Ni cuenta me había dado, no. Pero Jesús lo que hace es, te tira, te muestra y te levanta y te da instrucciones. Ve, sé restaurado, sé sanado. A partir de ese momento, Pablo dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para Cristo. Su agenda cambió. Tu agenda y mi agenda debe cambiar. Debe cambiar para Jesús. Sus prioridades cambiaron, incluso su identidad cambió. De ser aquí el comandante, el perseguidor, el que tenía autoridad, cambió a una autoridad que para el mundo era despreciable, pero espiritualmente era mucho más poderosa esa identidad. ¿Y qué le dio? Y que gracias a él como persona, obviamente gracias a Dios que lo usó, hoy tú y yo estamos acá. Porque fue una labor de Pablo. No fue un cambio de religión, fue un cambio de Señor. Le estaba sirviendo al emperador, al gobierno, y cambió. Se estaba sirviendo a sí mismo y cambió al Señor verdadero que era Jesús. Muchos aceptan a Jesús como Salvador, pero siguen viviendo como dueños de su propia vida. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque malamente nos han enseñado, recibe a Jesús como tu Salvador. Vamos a hacer una oración. Miren, a ver, repitan después de mí. Señor Jesús, hoy y es algo que tenemos que hacer, pero no es así, es Señor, yo creo en ti, te recibo como mi Señor. Cuando dice mi Señor es que estoy sujetándome a toda autoridad de Él. La salvación viene como un beneficio. Sí es el Salvador, claro que es el Salvador, pero antes del Salvador debe de ser nuestro Señor. Si no, no hay cambio en nuestra vida. Si seguimos gobernando nosotros, sigue siendo Salvador. Y ahí no quiero entrar que si vas a ser salvo, la Biblia habla unas cosas así, está como que muy oculto y yo siempre les he dicho, dejemos de pensar que si hay una segunda, una tercera o si ya no hay oportunidad, dejemos de pensar eso, mejor pensemos en que cambiemos inmediatamente para Dios, que haya una transformación en nosotros. Quiero hacerte algunas preguntas para reflexionar. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Quién toma las decisiones en mi vida? Y estoy hablando desde lo más íntimo. No le eches la culpa ahí al de junto o a la de junto, ¿no? No, mi esposa, no, mi esposo, no, 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 no. En tu vida, en el interior. Sí, sí, ya, porque ya iban a empezar ahí, no. En el interior. No estoy hablando de un tema de pareja o de hijo e hijas. En tu vida espiritual, ¿quién toma las decisiones? ¿Mis planes honran a Cristo? ¿Lo que estoy haciendo honra a Cristo? ¿Mi manera de hablar refleja que vivo para Jesús? Eso es, la neta, es muy común. Aquí venimos, santo, santo Dios, tú y todopoderoso. Y afuera, tú hijo de tú, quién sabe, ¿no? Chamaca, eres. Y, o sea, reflejamos. Entramos con nuestro pasaporte celestial acá, sí, y afuera sacamos el pasaporte alvadoreño, ¿no? De Alvarado. Perdón por los de Alvarado, por ahí el otro día me dijeron, pero hubo un señor que me dijo, yo soy de Alvarado. ¿En dónde fue? Creo que fue en Fortín. Me bajé y le digo, pero yo no digo groserías, es un milagro que usted no diga groserías. Yo no era de allá y yo aprendí allá.
Pero no, el jarocho así es en general. Hace mucha referencia porque así es. El costeño así es y el yanguense y cuitlahuense también así es. ¿Y en Tierra Blanca? Ah, sí, en Tierra Blanca, va. Sí, me llegaron a reclamar. Casi me pegan un levantón allá. No, le dije, fue meramente ejemplo, señor, no se ofenda. Le digo, pero usted es un milagro. Déjenme, le tomo una foto. No, nos tomamos una foto, creo que sí me tomo una foto. Mi manera de hablar refleja que vivo para Jesús. Mi familia puede notar que Cristo gobierna mi corazón. Mis reacciones reflejan, no estoy hablando de perfección, pero sí, es que si estás a un 100% de reacciones incorrectas, ya por lo menos a estas alturas tendrías que haberle bajado un 2, 3, 4, 5 rayitas o 50 rayitas, ¿no? Al 50%, porque es una transformación que debe de haber en nuestro corazón. Jesús no vino a ocupar un espacio en tu agenda, vino a convertirse en el Señor de tu vida. No, no es, ay, voy a abrirle un espacio. No, cambia nuestra agenda a completamente que sea Jesús. Jesús en todos lados. Eso no es religioso. Religioso es decir que eres y no eres. Hacer y no eres. Juzgar cosas que tú haces peor que los demás. Nada más que eres bien bueno y buena para que nomás nadie se entere, ¿va? Sino es decir, ay, ya viste que fulanito, y tú dices, híjole, necesitamos ser convertidos por el poder de Jesús, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Dos, cuando Jesús es el centro, la unidad es posible. Filipenses 2 del 1 al 4. Hay algunos estímulos por pertenecer a Cristo. Existen algún consuelo en su amor. Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu. Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniendo de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos. Dile al de junto, juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No dice que sean iguales, sino dice un mismo pensamiento y un mismo propósito. Vivir para Jesús en unidad. Y eso hace, la unión hace la fuerza. ¿Se acuerdan que había un comercial de eso? Los chavos no van a entender esto. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Y si estás sirviendo más y si tienes una postura de liderazgo, de pastor, mucho más. Si Jesús le lavó a 12 fulanos las patas todas callosas, apestosas, porque era una realidad. ¿Por qué tú y yo no? ¿Sí sabías que ahora sí lo peorcito, lo más sucio de aquel entonces no era la coliflor, ¿ah? Porque incluso hasta como había como esos medios, eran más limpios porque se lavaban, eran las patas, eran los pies, en verdad, era lo más sucio. De hecho, ahí había estiércol, había heces humanas, había, ¿por qué? Porque no había zapatos, eran las chancletas estas, se andaban caminando y no había un sistema de higiene, de salubridad en todo ni de drenaje, mucho menos. Era sucio. Por eso él hizo lo peor en ese momento, higiénicamente lavarle los pies a sus 12 discípulos. Él nos vino a enseñar con el ejemplo. No crean que es una foto aquí como el de Hollywood, para que me vean. No, 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 no. O sea, Jesús sabía lo que representaba en ese momento. Era lo peor que podía hacer, en serio. Es como si ahorita hace unas semanas, los que estuvimos aquí limpiando no nos hubiéramos puesto nada y vinieran algunos de ustedes a lavarnos los pies. ¿Quién iba a querer lavarme los pies
al pastor con lleno de popocha de quién sabe cuántos, así. ¿En serio? Bueno, yo no metí los pies, la verdad. Pero al Juanito, bueno, el pastor sí, pero el Juanito ni loco, nada es cierto, ni a mí, ni al Diego, ni a ahí andaba también, en que no hubiéramos ocupado nada de eso y nos hubieran venido a lavar los pies. ¿Quién iba a decir que sí? ¿Eh? Así es, lo hacían los esclavos, también tiene otro simbolismo ahí. Eh, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo conecta dos cosas que muchas veces separamos, Cristo y la unidad. La falta de unidad casi siempre nace del ego. Cuando no hay unidad es porque nace del ego. Queremos tener la razón, queremos ser reconocidos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero cuando Jesús ocupa el centro, el ego pierde fuerza. Aquí viene otro de los ejemplos, los discípulos. Antes de que Jesús fuera mandado a la cruz, ahí puedes leerlo en Marcos 9, 33, 35, te lo encargo de tarea, y discutían, ¿quién será el primero allá cuando esté en su reino? ¿Quién es el que va a ocupar este lugar? ¿Qué posición? E incluso había una mamá que le dijo, mira, aquí están mis hijos, que sea el primero y el segundo. Y Jesús le dijo, ¿quieren ser el primero? ¿En verdad quieren ocupar el primer lugar? Sirvan a los demás. Sirvan a los demás. Lávenle los pies a los demás. Cristo ocupó el centro de sus vidas y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos entendieron eso y fueron llenos en el Pentecostés, la mayoría de los conflictos familiares, ministeriales y congregacionales no nacen por diferencias doctrinales. Esa es una excusa, sino por orgullo. Es que en la iglesia ya no hacen esto, ya se perdió, ya no siento. No es por un tema doctrinal, es por una falta de orgullo, una falta de compromiso con Dios. La falta de compromiso nos lleva a dejar de sentir y a estar pensando y buscar errores. Ver los errores. Un esposo quiere tener la razón, una esposa no quiere ceder, un líder busca reconocimiento, un servidor se ofende porque no lo mencionaron, o porque no estuvo ahí, o porque... Por eso Dios empezó a preparar nuestros corazones con el tema de la ofensa. Y la verdad, gracias por estar aquí, porque yo dije, con el mensaje de hace 8 días, no sé, a ver si regresan. Los que van a escuchar el audio no van a escuchar todo, ¿eh? Estuvo más intenso. Porque ahí el Josué le cortó y también allá le dijo, no hubieras cortado, hubieras dejado todo, ¿eh? Cuando Cristo deja de ser el centro, el yo ocupa su lugar. O sea, no es que pierda el yo tu lugar. El yo no es malo. Es malo o te hace mal cuando ocupa el primer lugar. Cuando Jesús toma el lugar correcto en tu vida, todo se pone en su lugar. Cuando el ego gobierna, la unidad se rompe. Donde Cristo gobierna, la unidad florece. Necesitamos poner a Jesús en el centro del todo, de nosotros. 3. Vivir para Jesús es vivir como Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Me puedes ir ayudando, Dieguito? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló y asimismo, en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús pudo exigir ser servido porque era Dios. Sin embargo, dijo, yo vengo a servir. Los que vinieron al discipulado el jueves, yo estaba sorprendido porque estamos aprendiendo, aprendimos la temporada pasada de un Dios infinito, un Dios inmenso.
un Dios así y todo eso. Y dices, en esa infinitud, en esa inmensidad, yo estoy todavía sorprendido cómo Dios nos ha dado la capacidad de elegir, de decidir. Y dices, híjole, y a veces nosotros no nos damos cuenta, o sea, Él pudiendo tronar los dedos del guante de Thanos y en un instante todos ponernos de rodillas y empezar a adorarle, Él dice, no, yo quiero una fe genuina, un amor genuino, no perfecto, genuino, que me necesiten, que quieran de mí. Pudo imponer su autoridad, sin embargo mostró humildad. Pudo buscar comodidad, pero entregó su vida. No solo nos salvó con su muerte, también nos dejó el modelo de cómo vivir cuando le lavó los pies a sus discípulos. Me adelanté con el ejemplo, no soy perfecto. Juan 13 del 12 al 15, después de lavarle los pies se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si ves que uno está caído y uno está batallando, ¿qué hay que hacer? Ve y lávale, no, no literal, yo sé que a lo mejor tiene ahí callos y ojo de pescado o algo ahí. Pero la Biblia nos dice, ve y ayuda. Lavarle los pies es ayudarlo, es levantarlo, es animarlo, es corregirlo a veces. El rey tomó una toalla, el Señor se arrodilló, el maestro sirvió. Esto me encanta. El rey tomó una toalla, el Señor se arrodilló, el maestro sirvió. Ese es el modelo de una iglesia que vive para Jesús en unidad. Tomar lo necesario para poder servir, para arrodillarnos, para rendirnos y para poder servir a los demás. Vivir para Jesús no demuestra solamente levantando las manos en la adoración. También se demuestra sirviendo cuando nadie nos ve, perdonando aunque tengamos razón para ofendernos, honrando a quienes Dios puso a nuestro lado, celebrando el crecimiento de otros, cuidando la unidad aun cuando implique renunciar a nuestro orgullo. Y yo siempre he dicho, ese Pablo es bien loco. ¿Cómo se atrevió a decirles, imítenme? Porque yo imito a Jesús. Es la responsabilidad grande. Pero yo lo he entendido porque el ser discípulo requiere sacrificio. Y créanme, no es que estamos muy contentos de estar en esta región que nos han tratado muy bien, muchas personas, y han salido muchas cosas y mucho trabajo, gracias a Dios, al estar aquí. Pues mi esposa y yo decidimos venirnos para acá y realmente, pues sí, es un sacrificio por toda la comunidad. Vivíamos a un lado de un centro comercial, teníamos nuestra propia dulcería a la esquina, nuestra propia comida china en la esquina, o sea, todo era comodidad, estaba. Y un día el Señor dijo, tienen que moverse. Y pues vámonos, patitas, en el momento que menos podíamos suplir. Ahí es cuando el Señor nos mueve. Y la vez que ha sido una bendición, hemos aprendido a vivir en lo sobrenatural. No nos ha faltado nada, estamos a gusto, nos enojamos más, creo, no, no es cierto. No, estamos muy a gusto y eso es lo que trae. Cuando hay un sacrificio aparentemente que dices, ay, y tú lo ves que es o sea, Dios te lo está mostrando, pum, ahí es donde brota la bendición. Dios ha obrado de una manera sobrenatural. Por eso hoy les decimos, imiten los sacrificios. Pablo lo dijo, yo lo digo también. Háganlo.
Háganlo, vale la pena. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto te sirven, sino por cuántos estén dispuestos a servir. Nosotros no nos venimos aquí porque, ay, es que son los pastores, tienen que estar acá. O porque, pues, para que nos vean, no. Nos venimos para servirles, en serio, para poder tener un poquito más de disposición, de tiempo. Pensábamos que íbamos a estar más holgados por estar más cerca y no. Pero Dios ha estado haciendo cosas, actividades, situaciones, atención. Digo, no nos damos a veces abasto, pero le damos gracias a Dios porque ha habido personas que, pastor, yo, pastor. O sea, la verdad es que ha sido de gran mención. Y ese es un trabajo en unidad, en equipo. No es de una sola o de unas cuantas personas, es en equipo. Esa fue la razón por la cual nosotros hicimos esta rol de servicio de limpieza. No para, y la verdad es que fue muy acertado, no como para un castigo y órale, y necesitamos que sirva a alguien por no tener a alguien. Siempre va a haber alguien, siempre. Pero es también para valorar ciertas cosas que Dios pone. Y la verdad nos ha dado una casa hermosa, que es Cuitláhuac, aquí Amistad de Cuitláhuac, y tenemos que ser parte de ella. Eso nos ha ayudado. Y les dije, va a ser temporal, después vamos a cambiar la dinámica y después vamos a cambiar la otra dinámica. Y bueno, hasta que Dios permite y suple y a lo mejor ya haya gente que vuelva a trabajar en la iglesia, porque ese es un deseo, no nos podemos quedar así. Debe de haber gente que trabaje aquí, que pueda recibir un salario para que esté sirviendo al Señor de tiempo completo. No crean que nos quedamos con que nada más ahí, no, sino vamos a crecer. Y en el crecimiento se necesita cubrir necesidades. Y Dios nos está preparando. No crean que yo veo una iglesia como la que ahorita estamos viendo. Y somos bastantes y todavía faltaron muchos por venir y todo eso, pero estoy viendo una iglesia 100 veces lo que hoy estoy viendo. En serio. Y yo oro por eso, porque creo que la salvación vale la pena. Creo que lo que Jesús hizo en la cruz vale la pena para que, y no es por un crecimiento propio, sino por que se necesita, porque necesitamos servir a los demás. Durante los próximos meses hablaremos de la unidad, el servicio, el perdón, de la misión y de la vida en comunidad. Pero todo eso será imposible si Jesús no pertenece o no permanece en el centro de tu vida. Si tú no pones a Jesús en el centro de tu vida, no vas a entender los mensajes. Necesitas poner a Jesús en el centro de tu vida y entender lo que viene. No queremos construir una iglesia unida solamente porque nos llevamos bien o para que vean que nos llevamos bien. La neta, a veces hasta nos llevamos re mal, a veces hasta nos caemos gordos. ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? Como toda familia. A veces el Diego me cae re gordo. Y yo a él, según. Él tiene que tener más cuidado porque yo soy autoridad. Hay peleas. Nos hemos peleado, ¿va, Diego? Nain también se ha molestado conmigo y yo me he molestado con él. Y lo mando a volar y a lo mejor él no me lo dice, pero también en su mente. ¿Cuál es la diferencia? Un mismo propósito, una misma visión. Que a pesar de todo, pues no dejan de ser de mi familia, no dejan de tener la misma sangre que yo tengo, que es la de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me explico? A veces me he enojado que no vienen algunos hijos, y es que dijeron, y ay, sí, pues sí, pasa, pero así son las familias, así somos las personas. La diferencia es una misma visión, un mismo propósito. Nuestra visión es vivir para Jesús. Nuestro propósito en este semestre es la unidad. Porque en la unidad vamos a conectar con Dios. Vamos a recuperar eso que en algunas áreas de nuestra iglesia hemos perdido.
La unidad no será nuestro punto de partida, será la evidencia de que Cristo gobierna nuestros corazones. Una iglesia no pertenece unida porque todos sean iguales, pertenece unida porque todos siguen al mismo Señor, el mismo camino, la misma verdad, la misma vida eterna. Y nuevamente te quiero preguntar, ¿quién está ocupando el centro de tu vida hoy? ¿Quién está ocupando ese? Quizá algunos sea el tema del orgullo, el enojo, la ofensa, la comodidad, el éxito, porque también no nada más puede ser lo malo, ¿no? El dinero, todo lo demás que ocupe el primer lugar, que no esté Dios en el centro, está desvirtuado. No es malo. Bueno, el orgullo y eso sí, ¿verdad? Pero el éxito, el tener, no es malo, pero debe de ser primero Dios. Y luego Dios. Y luego de eso, Dios. Y luego Él se va a encargar de poner todo en su lugar. Si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás toma su lugar. Amén. Amén. Entonces Jesús debe, dale un aplauso ahí. Jesús debe de tomar el centro de todo. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. En próximas fechas voy a dar un taller. ¿Se acuerdan que les prometí del taller? Y va a ser un taller abierto, aunque va a ir muy dirigido al servicio, porque todos de alguna manera servimos, ya sea aquí o allá afuera. Y voy a estar hablando de las formas, la actitud y el compromiso. Son tres cosas que necesitamos para poder servir, mostrar lo que acabamos de ver. Formas es la forma correcta, que a veces podemos tener la razón, pero si no tenemos las formas correctas, perdemos la razón. La actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Que nuestro corazón esté alineado a Dios, que sea su voluntad, no la nuestra. Que todo lo que hagamos, como dice la palabra, lo hagamos para el Señor.